Entonces, sin mucho preámbulo, porque pues ya, ya habíamos entrado a la lectura, voy a compartir la pantalla para que empecemos. Entonces, nos habíamos quedado de hecho, en la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, de dónde viene la ganancia y que la ganancia de qué depende, que depende del tamaño del capital disponible, que es muy diferente al salario. Quienes ganan más, quienes tienen más capital disponible son los que van a ganar más y esto además es afectado por el secreto comercial, el secreto de fábrica, el monopolio y la complejidad de la mercancía. Después de esto, lo que Marx en los manuscritos del 44 va a mencionar es que el interés del capitalista es opuesto al interés de la sociedad. Esto nuevamente es en oposición a Adam Smith. Adam Smith, justo la idea de Adam Smith de la mano invisible, justo es hablar de cómo se alinean los intereses de los capitalistas y de los trabajadores. Que como el interés del capitalista implica que le va a pagar a los trabajadores, entonces están alineados los intereses de los capitalistas y de los trabajadores. Entonces, lo que, lo que va a decir Marx es que no es cierto, que solo el beneficio propio motiva al capitalista a invertir y entonces el capital no se va a invertir en donde haya mayor beneficio para la sociedad, sino en donde haya mayor ganancia. Y esto ya es un problema, ¿no? Hoy en día, pues no se va a invertir el dinero en mitigar los problemas del cambio climático, si hay más dinero en hacer más petróleo, en hacer más automóviles que consuman petróleo, en destruir el planeta, entonces ahí se va a invertir el dinero. El interés del capitalista no es el beneficio de la sociedad, sino su propia ganancia. Y pues tal vez por casualidad se alineen el beneficio de la sociedad y el interés del capitalista, pero por lo general no, ¿no? Además, cosas que benefician a la sociedad, como el aumento del salario o la disminución de precios, perjudican al capitalista. Los capitalistas quieren bajar los salarios porque así aumenta su ganancia. Entre menos le tengan que pagar a los trabajadores, más van a ganar. Y si suben los precios, también más van a ganar. La duración de la jornada laboral, pues es ¿no? Un tema que ahorita estamos empezando a hablar en México, pues el interés de todas las sociedades es que las jornadas laborales sean pequeñas, sean de poca duración, para que podamos tener tiempo de pasar con nuestra familia, ¿no? Podamos estar con nuestra familia, podamos leer, podamos desarrollarnos, cultivarnos, hacer cosas que nos gustan, pero eso va en contra del interés del capitalista. El capitalista quiere que te quedes todo el tiempo que puedas en la oficina. Quiere sacarte cada jugo, cada gotita de atención, cada gotita de esfuerzo que tú puedas producir, te la quiere sacar, ¿no? Entonces ahí hay una oposición de intereses. Ahí hay una lucha, lo que más tarde será la lucha de clases. Eh, además, entonces el interés del capitalista es opuesto al de la mayoría de la sociedad. Además, la competencia entre capitalistas beneficia a los trabajadores. Si los capitalistas están compitiendo, pues van a tener algunos que subir el salario para que trabajadores se vayan con ellos. Pero el capitalismo no tiende a que haya más competencia entre capitalistas, sino a que haya menos. A que el capitalismo tiende al monopolio. Es un proceso natural del capitalismo. Entonces, cada vez hay menos competencia. Entonces, cada vez tenemos menos opciones. Cada vez hay solo una empresa que te vende todo, ¿no? Que le pone 20 etiquetas diferentes, pero es lo mismo y nos tenemos que someter a sus intereses y su interés siempre es la ganancia. Entonces, nos tenemos que someter a todo lo que aumente la ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué tiende al monopolio? Porque los capitales grandes tienen ventaja frente a los capitales pequeños. Los capitales grandes son los que tienen los secretos comerciales y secretos de fábrica, son los que pueden producir en pérdidas, pueden subdividir el trabajo y entonces tener mayor producción, pueden hacer economías a escala. Entonces,
ni siquiera los intereses de los capitalistas se alinean con los intereses de los otros capitalistas. Todos los capitalistas quieren volver a los demás capitalistas proletarios, quieren hacer que su negocio truene y que terminen trabajando para ellos. Entonces, el interés de un capitalista siempre se va a oponer al interés de toda la sociedad. Todos los demás, las demás personas para un capitalista son competencia. Los capitalistas le están haciendo competencia, los trabajadores son a los que van a explotar. Entonces, todo lo que como capitalista te beneficie es algo que perjudica a absolutamente todos los demás. El capitalismo en este sentido es un juego de suma cero. Todo lo que, o sea, el capitalista quiere aumentos de precios y disminuciones de salario y el monopolio de la producción. Todas cosas malas para la sociedad. El tercer factor de la producción, ¿no? Ya analizamos el trabajo, ya analizamos el capital y el tercer factor es la tierra. Esto, desde Adam Smith se analizó en estos tres factores, David Ricardo también lo analizó en estos tres factores. Eh, entonces, ¿cuál es, de dónde viene esto, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué hay lucha de clases entre terratenientes y arrendatarios? Pues claro que sí, porque la cantidad de tierra que se puede cultivar es fija. No se puede producir más tierra. Esto no podemos hacer. Entonces, tenemos una situación en el mercado de oferta fija, pero una demanda que va en aumento. Entre más crezca la economía, más materias primas se busca, entre más aumente la población, se necesita más tierra o sea, se busca más uso de la tierra para cultivar alimentos. Entonces, los terratenientes tienen una competencia limitada entonces, por lo tanto, el precio de renta va a ser el máximo posible. Los terratenientes van a cobrar lo más posible, porque no hay competencia real, porque no te puedes ir, o sea, no pueden llegar otras personas a este mercado a equilibrar la oferta y la demanda. Entonces, el precio será el máximo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué determina el máximo? Todo el aumento en ingreso de arrendatario se va a traducir en un aumento de la renta. Y estamos hablando de los arrendatarios productivos y de los arrendatarios no productivos. Si vives en un departamento, el terrateniente va a buscar cobrarte lo máximo. Si hay un aumento general de los salarios, van a aumentar las rentas. Pero también se aumenta la productividad del capital. Si los capitalistas ganan más, pero son capitalistas que están rentando tierras, entonces el terrateniente les va a tratar de cobrar más. Los aumentos de población aumentan la demanda de alimentos y eso aumenta los precios de los alimentos. Y eso aumenta la ganancia del terrateniente. Adam Smith decía, entonces por eso los terratenientes tienen intereses alineados con todos los demás, porque los terratenientes quieren que aumenten los precios, pero todo el aumento, que aumente la población, pero todo ese aumento se lo va a quedar el terrateniente, toda la ganancia que obtiene el que le está rentando la tierra para cultivarlo, extra por el aumento de precios, se lo va a quedar el terrateniente. Si hay un desarrollo de infraestructura, si hay desarrollo de carreteras, si se ponen canales, si se ponen vías del tren alrededor de las tierras, eso aumenta también el precio de la renta porque disminuye los costos de venta, disminuye el costo de transportación. Y toda tecnología que aumente la productividad aumenta la renta. Todos los beneficios de la sociedad se traducen en beneficios del terrateniente. Y como Adam Smith decía, entonces eso significa que el interés del terrateniente es el interés de la sociedad. Pero Marx dice que no, que el terrateniente le va a sacar el máximo al arrendatario. Quiere más productividad, pero no más beneficio a la sociedad. Quiere menos salarios, porque así le puede aumentar la renta al arrendatario que está contratando trabajadores para trabajar esa tierra.
El terrateniente explota a todos, explota al capitalista y explota al trabajador. Su interés se opone al de todos. Entonces, lo que sucede en el capitalismo no es esta mano invisible donde nos beneficiamos buscando nuestro interés propio, sino que nos perjudicamos entre nosotros. Incluso el terrateniente se pelea con otros terratenientes. Los grandes se comen a los pequeños como los peces. Hay una competencia desigual, igual que entre capitalistas o entre capitalistas y trabajadores. El que tenga más tierra, pues va a cobrar más renta. Y entonces va a ir pudiendo quitarle, comprando otras tierras. O puede ir acumulando tierras y entonces los pequeños terratenientes que tal vez en algún momento difícil de la economía, pues ya necesitan más dinero o no pueden pagar el banco, etcétera, pues los grandes terratenientes pueden aprovechar. Y entonces esto centraliza los medios de producción y dice Marx, disminuye así la diferencia entre capitalista y terrateniente, se vuelven la misma clase. El terrateniente se convierte en un tipo de capitalista. Entonces, ante todas estas críticas, ¿no? Por lo general, ¿no? Marx critica el capitalismo, pues llegan muchos a decir, pues bueno, es que tú quieres regresar al feudalismo, era mejor el feudalismo. Dice, no, dice Marx. En el feudalismo lo que sucedía era una dominación de la tierra como un poder extraño sobre los hombres. La tierra dominaba y pero esta dominación se mostraba decorada, se mostraba adornada, se mostraba en modo de servidumbre, de mayorazgo, de primogenitura para la herencia. Toda la fantasía medieval, todo esto que nos gusta, eran adornos acerca de cómo se organizaba la propiedad de la tierra. Todo mundo en la Edad Media, en el feudalismo, enajenaban su identidad mediante el territorio. La gente se llamaba de acuerdo al territorio del que provenía o el territorio del que era señor, ¿no? Entonces, todos ¿no? Los españoles que serían de Asturias, de no sé qué, de no sé dónde, eran porque de ahí era el territorio, eran de ese territorio. Esa era su identidad. Hildegarda von Bingen era de Bingen. La tierra determinaba quién eras. Tenías una conexión con la tierra. Era el cuerpo inorgánico de los aristócratas feudales, así lo pone Marx. Entonces, la propiedad de la tierra se cubría de un velo político, cultural, identitario, religioso. Las jerarquías feudales eran unos adornos fantásticos para explicar la organización de la tierra, el modo de propiedad feudal, a diferencia de la propiedad privada, donde hay una propiedad individual de la tierra. La propiedad feudal es una propiedad jerarquizada de la tierra. El señor feudal era dueño de la tierra, pero solo bajo el permiso de su señor, del conde, del duque, del príncipe, etcétera, que estaba además a su servicio de otro, y si cambiaban las estructuras políticas, pues entonces cambiaba la propiedad de la tierra. Lo que hace el capitalismo es quitar este velo, quitar esta fantasía y desnudar al egoísmo tal y como es. Convertir a los pequeños terratenientes en capitalistas y luego en proletarios. Aumentar las filas del proletariado y acercar a la sociedad a la revolución. Entonces, no es que era mejor en el feudalismo, sino que era similar, solo que estaba bajo un velo mágico feudal. El capitalismo es el egoísmo desnudo. Bien. Entonces, todo esto, el trabajo, el capital y la tierra bajo el capitalismo,
Lo está tratando de decir Marx porque quiere llegar a este concepto de trabajo enajeno, ¿no? La sesión pasada hubo muchas preguntas sobre la enajenación. Acá es donde Marx empieza con este concepto. Y con lo que va a empezar es como con los supuestos liberales. Va a analizar qué están presuponiendo estos liberales, es decir, Adam Smith y David Ricardo, los presupuestos de la economía burguesa. Esta es una metodología hegeliana, donde Hegel, si han podido ver su trabajo, sus textos, cuando se acerca a una crítica, con lo que va a empezar es criticando los presupuestos, es decir, mira, estas personas están diciendo tal y cual y X cosa, pero cuando dicen esto están presuponiendo un número de cosas. Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, Hegel dice que muchos filósofos están refiriéndose a Kant, está presuponiendo que el conocimiento y el absoluto son dos cosas diferentes y por eso llegan a los errores a los que llegan. Entonces, Marx va a hacer lo mismo que Hegel, pero va a decir, ok, es que para analizar por qué se equivocan Adam Smith y David Ricardo, hay que analizar qué están presuponiendo en su discurso. Y presuponen una serie de cosas. Primero, presuponen la codicia. Presuponen la codicia como condición natural de la humanidad. Cuando, podríamos decir, pues es que si vivimos en un modo de producción, en una sociedad en la que tenemos que estar intercambiando, en la que hay gente que acapara las cosas, tiene propiedad privada sobre las cosas y puede acapararlo todo, y nos tenemos que estar protegiendo a estas personas, pues nos vamos a volver codiciosos porque es un mecanismo de sobrevivencia de una sociedad en específico. Pero en lugar de preguntarse por la codicia, la presuponen. En lugar de preguntarse por la separación de capital, trabajo y tierra, es decir, ¿por qué hay, por un lado, trabajadores y por el otro lado, terratenientes y por el otro lado, capitalistas? En lugar de explicar qué sucedió para que se diera esta situación, presuponen que son personas diferentes. No ven el proceso histórico que llevó a que haya gente que no tenga tierras que pueda trabajar y que haya gente que tiene demasiadas tierras para poder trabajar. ¿Cómo sucedió esto? Está bien que tener una sociedad que funcione así. Está bien tener una sociedad en la que gente no tiene nada y entonces está obligada a trabajar para gente que tiene todo. Presuponen también la competencia y el monopolio, cosas que son de un modo de producción específico, del modo de producción capitalista. Presuponen el sistema monetario, como si las monedas hubieran sido parte de la humanidad en toda su historia. Y por eso tengo acá esta imagen, ¿no? Esta imagen son los Picapiedra, donde pues están utilizando estos presupuestos para explicar o sea, en los Picapiedra lo que sucede es que se utilizan los presupuestos de la época contemporánea, la propiedad norteamericana, la forma de familia norteamericana, la forma de trabajo norteamericana, toda la sociedad norteamericana de los 50, pero como si estuviera en la época de las cavernas. ¿Cuándo? Pues por supuesto que en el Neolítico, en el Paleolítico, pues como la tecnología, la producción era diferente, pues por supuesto que entonces las relaciones sociales van a ser diferentes, no van a ser las mismas relaciones sociales, no van a tener piedrólares, ¿no? El dinero se inventa y es parte de un proceso histórico de producción, ¿no? Y también la propiedad privada.